Nosotros nos coordinamos ayer en la noche, más o menos, para tener unos temas de interés, ¿vale? Pero ¿por qué no hacemos una introducción? Cada uno, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias a Energy Box también por la invitación, ¿no? Y bueno, estoy contento de estar aquí. Me llamo Peter Durings y llevo, ¿no?, dentro de trabajo en Iberdrola, y ahí llevo a nivel global, ¿no?, las compras, ¿no?, de todos los equipos de generación eléctrica. Hola, yo soy Matías Gallego, entre otras cosas socio en Optimize Energy, que hacemos bueno, pues asesoramiento en gestión de riesgos, sobre todo de exposición a la volatilidad del precio de mercado para productores. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Gonzalo de Cosío, soy el Country Manager de IEM Energy en España. IEM básicamente es una plataforma digital para gestionar el riesgo en contratos multiclick, ¿no? Enfocado básicamente al consumidor, es B2B, así que el consumidor en este caso a las empresas, ¿no? Vale, perfecto. Queríamos cubrir 4 temas en particular alrededor de esta cuestión de manejo de riesgos. Yo ya habiendo hablado sobre el riesgo de mercado de precios, pues queríamos definir otros tipos de riesgos en el cual se encuentra un desarrollador, promotor de fotovoltaica en particular, pero renovable en general. ¿Cómo ha estado? Este es el primer punto, ¿cuáles son los riesgos? Segundo, ¿cómo están evolucionando esos riesgos y cómo se comparan? Nosotros ya llevamos varios años en el mercado. ¿Qué es lo que vemos ahora como riesgos principales y cómo se evolucionarán de aquí a los próximos años? Número 3, las lecciones que hemos aprendido sobre esto, cómo es que nos podemos adaptar a esos tipos de riesgos y simplemente terminar con la potencial de diferentes tipos de aplicaciones para poder manejar y controlar esos riesgos. Entonces, quería yo empezar, Peter, if you want to have a crack, ¿qué tipos de riesgos ves tú, ya habiendo hablado de la cuestión del mercado, pero qué otros tipos de riesgos ves tú que nos encontramos como promotores en el mercado? ¿Cómo tú les pondrías una definición o definiendo el tipo de prioridades entre ellos también? Ok, pues por mi parte, desde mi desempeño, ¿no?, a mí me gustaría centrar en la parte de la inversión, ¿no? Porque al final, en los últimos años, ¿no?, lo hemos visto bueno, desde que hemos empezado con los equipos renovables, ¿no?, en las inversiones renovables, ha sido al final un no-brainer, ¿no? En todos los años, ¿no?, se ve una mejora de la tecnología, ¿no?, una mejora de los costes, ¿no? Así es fácil, ¿no? Al final también hemos tenido una presión, ¿no?, en los precios de mercado gracias a todos los subastas, ¿no?, que han empujado también a la implementación, ¿no?, de todas estas inversiones donde estamos ahora. ¿Qué ha pasado? Justo cuando se acelera, ¿no?, en los últimos años las inversiones, ¿no?, y también las ambiciones políticas, ¿no?, que hemos visto hemos visto un repunte muy fuerte en los últimos años y medio, ¿no?, de los costes de inversión, ¿no? Entonces, sí hemos hablado en el panel anterior que sí, son inversiones que requieren mucho capital, ¿no?, pero también que al final son inversiones a largo plazo. Pero primero hay que poder dar el paso y hacer la inversión, ¿no? En los últimos años, cuando simplemente vemos por decir algo, ¿no?, vemos los paneles solares que han subido más de un 50%, ¿no?, en una inversión donde más en solar, más aún que en eólica, porque al final las proyecciones son algo menores, ¿no?, la parte de CAPEX, por decirlo así, es fundamental, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no?, que esta parte, ¿no?, se ha hecho no solo, se ha visto un incremento en precio en los últimos años, ¿no?, pero también se ha visto mucha volatilidad, ¿no?, y también incertidumbre, ¿no? Y esto hace que cada vez, ¿no?, estamos en una situación ahora mismo donde es bastante complejo, ¿no?, poder tomar las decisiones, y también hemos visto que se han retrasado varias inversiones, ¿no?, en el último cuarto, ¿no? Y la gestión ahí, ¿no?, luego entramos un poco más en cómo yo creo que cómo gestionar aquello, ¿no?, y quién tiene que asumir el qué.
porque es fácil en una situación así, ¿no? Entonces, si ves todas las partes de una cadena, ¿no? Desde el pequeño productor, el suministrador, hasta toda la cadena interior, hasta luego el que vende la energía, ¿no? Es fácil intentar pasar el riesgo al otro, ¿no? Entonces, cada parte mira para arriba y también a la baja, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí está un poco la gestión y una de las cuestiones que hay que intentar solucionar. Matías, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el sector renovable ha madurado mucho y por fin ya casi se puede considerar un sector maduro comparado con otros históricamente pues más grandes, ¿no? Y de la mano de esta maduración, bueno, pues la gestión del riesgo ha ido cambiando el perfil. Yo recuerdo hace pues, 15, 20 años los contratos de operación y mantenimiento eran full service, los bancos te exigían hasta 20 años de contrato de mantenimiento. La gestión del riesgo consistía en hacer de-risking, básicamente quitarte todos los riesgos de en medio y hacer una gestión pues, como si fuera un activo meramente financiero, casi como un bono, ¿no? A medida que hemos ido madurando, pues hemos ido internalizando riesgos, desde las garantías de los equipos, que ahora es bastante infrecuente contratar extensiones de garantía a muy largo plazo. Los contratos de mantenimiento ya no incluyen todos y cada una de las reparaciones a muy largo plazo. Bueno, poco a poco hemos ido entendiendo los riesgos y aprendiendo a gestionarlos, ¿no? Ahora el sector está en un punto en el que afronta nuevos riesgos comparados con el esquema feed-in tariff, ¿no? Bueno, pues tú has hablado mucho del tema de la volatilidad del precio de mercado, que para nosotros es bueno, pues el nuevo paradigma, ¿no? El nuevo riesgo que tenemos que gestionar. Hasta hace 2 años, incluso ahora todavía, mucha gente gestiona este riesgo firmando un PPA, Pay as Produced, a 10 años. Bueno, es la manera sencilla de hacerlo, es perfectamente legítimo, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que ir un poquito más allá, hay que internalizar parte de este riesgo y esto requiere pues, tener una gestión muy activa y no tener un único contrato en el que le traspases todo el riesgo a un tercero, sino estar muy encima del mercado, ir haciendo transacciones en una dirección o en otra para optimizar tu exposición de acuerdo con el perfil de riesgo que tú tengas. Aquí no hay un perfil único ni universal, cada uno decide cómo hace sus inversiones, ¿no? Y bueno, creemos que ahí estamos en una situación pues, nueva, que todos tenemos que aprender a hacerlo y bueno, nuestra vocación es intentar ayudar al sector en este sentido. ¿Cómo has visto tú el cambio en los últimos 10 años, digamos, Gonzalo, en el contexto el tipo de negocio en que te involucras tú en este momento? Porque antes, bueno, dejo que tú hables sobre ello, pero antes no había este tipo de interés, digamos, en ese tipo de manejo de riesgo. ¿Cómo tú has visto las cuestiones cambiando? También internacional, no podemos estar simplemente hablando sobre España. Sí, y a ver, y sobre todo también en los últimos meses, ¿no? Porque los cambios, han habido muchos cambios, ¿no? Por esta subida de los precios. A ver, básicamente hay 3 tipos de contratos, aparte de los PPAs, ¿no? Los 3 tipos de contratos de B2B, ¿no? Entre la comercializadora y el consumidor, en este caso la empresa, el enterprise. El ya conocido precio fijo, en el cual no había, el consumidor no tomaba ningún riesgo, todo el riesgo pasaba al lado de la comercializadora. Pero claro, no es la forma, y un poco en línea con lo que dijo Matías, si bien por un tema de budget forecasting es lo más eficiente, porque sabes cuánto vas a pagar dependiendo de lo que consumas, del lado de eficiencia de costos no es lo mejor, porque al final el riesgo te lo va a pasar la comercializadora y lo va a meter dentro del precio fijo que te va a dar por 1 año, por 2 años, ¿no? Usualmente, porque puede pasar algo como lo que vimos el año pasado, que si cerraste un contrato de precio fijo, en marzo del año pasado, pues le hiciste linda, como decimos, ¿no? Pero usualmente no es lo que pasa. Usualmente un contrato de precio fijo no es lo más eficiente en tema de costos. Luego está el indexado, que estás totalmente expuesto al mercado y no puedes tomar ninguna acción ni construir el precio, ¿no? Como si lo puedes hacer, por ejemplo, un contrato multiclick, en el cual es como un contrato indexado, pero tú puedes ir construyendo tu precio haciendo cierres parciales. Lo que estoy viendo que está pasando ahorita es que
muchas comercializadoras que dieron precios fijos el año pasado y están teniendo problemas graves, porque si dieron un contrato a 40 o 50 y ahora está a los niveles que vemos, pues big problem, ¿no? Entonces, no, hay muchas comercializadoras, de repente no las más grandes, pero de repente medianas o pequeñas, que no quieren dar contrato de precio fijo. ¿Qué opciones tienen? Contrato indexado, en el cual está totalmente expuesto el cliente, sin poder tomar ninguna acción, o el multiclick. Entonces, ahora yo veo que muchas empresas que usualmente optaban por un contrato de precio indexado puramente, están considerando irse al multiclick, porque quieren poder tener algún control del riesgo que tienen, ¿no? Y no estar simplemente como en un barco a la deriva de a ver cómo se mueve el mercado. Y eso es lo que estoy viendo que está evolucionando, que se está yendo un poco hacia el multiclick. Empresas que de repente no lo consideraban, ¿no? Pero eso implica también, tener ese tipo de contratos también implica tener los recursos para poder manejarlo eficientemente, ¿no? Porque si no tienes una estrategia de riesgo, estás ciego y mejor es como en el casino, básicamente, ¿no? A ver qué sale. Nos movemos muchísimo más en los últimos 10, 15, 20 años, más siempre ha estado en la cuestión de tener la tarifa. Me imagino que los riesgos siempre han sido muy checking the box, ¿no? De cuestiones de más de ingeniería, más de financiación, tenemos un precio asegurado porque por el backing del gobierno, etcétera. Pero ahora tenemos exposición al mercado y como los diferentes tipos de riesgos en el transcurso de, como regresando a Peter con la idea de los riesgos cambian al transcurso que uno va desarrollando los diferentes proyectos, ¿no? Me imagino. ¿Cómo afecta, una cuestión que me interesa a mí es saber es, cómo afecta esa visión a medio largo plazo de dónde van estos costes o los costes de inversión, como lo has mencionado tú, o de financiación, en el contexto de sabiendo que hoy nos está costando todo mucho más? ¿Cuáles son las opciones de un desarrollador en estas circunstancias? ¿Buscan contratar a medio o largo plazo? ¿Do they go upstream y empiezan a intentar contratar de antemano por el equipo? ¿Cómo tú ves las cosas evolucionando? Pues mira, la primera parte es que yo creo que en los primeros años, ¿no? Las inversiones no van a costar menos, ¿no? Lo que sí va a pasar es, y ahí tenemos, y hablando con muchos interactores ahí, ¿no? Que tenemos mucha confianza que al final, ¿no? La evaluación tecnológica, ¿no? Sí va a ayudar, ¿no? A bajar este coste de energía, ¿no? Porque al final tenemos ahora mismo en un mercado donde hay mucha gente que está perdiendo dinero, ¿no? Y al final esto no es sostenible cuando tú tienes cuando tú tienes que hacer también fuertes inversiones en toda la cadena de inversión, ¿no? En nueva tecnología, ¿no? Ampliación de las líneas de fabricación, etcétera, ¿no? Y eso hace que no es sostenible, ¿no? Entonces tú tienes que tener un negocio que a la vez, ¿no? Sabe crecer, sabe innovar, ¿no? Pero también sabe hacer dinero, porque si no, esto no funciona, ¿no? Entonces, por este motivo, yo creo que también, de alguna forma, ¿no? Los precios de los PPAs, ¿no? Hemos visto siempre una bajada, ¿no? También en las subastas a la baja, ¿no? Y estamos, yo creo que también en un punto de inflexión, ¿no? Y esto, porque si no, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Cumplir con los objetivos, ¿no? ¿Y tú crees que mirando a medio largo plazo hacia el futuro, va a haber un cambio en la alocación de riesgo entre el comprador y el vendedor, o generador? Un ejemplo, por ejemplo, de ciertas compañías que han entrado en la subasta, las dos que han pasado este año, donde uno lo lee simplemente como a vertical integration, un juego de integración vertical para intentar internalizar todos esos riesgos de los que estábamos hablando y poder controlarlos mejor. ¿Tú crees que habrá ese tipo de intercooperación? ¿Las compañías se fusionarán, internalizarán ese tipo de manejo o gestión de riesgo? A ver, nosotros, lo que también Matías ya ha dicho, es hemos aprendido mucho, ¿no? en los últimos años, ¿no? Entonces hemos sabido gestionar y controlar muchos de estos riesgos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo han surgido, y esto es siempre que va a pasar, ¿no? Los riesgos generalmente, ¿no? Algunos ya están acotados, ¿no? Conocemos bien, pero están surgiendo cosas que no sabíamos antes, ¿no?
Entonces, y ahí vemos, por ejemplo, en el mercado solar, ¿no? Más que en el mercado eólico, ¿no? Que estos riesgos, por ejemplo, materias primas, ¿no? Yo creo que también es más novedoso y por poder gestionar, ¿no? Y de una forma transparente, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, el mercado del acero, ¿no? Que es un mercado ya que existe mucho tiempo, ya hay indicadores que son públicas, ¿no? Se puede hacer también coberturas, ¿no? Que una cosa que, por ejemplo, cuando estamos hablando de polosilicio, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Entonces, y estos riesgos lo que sí estamos viendo es que se están intentando pasar, ¿no? De toda la cadena, ¿no? Incluso hasta el cliente final, el comprador de la energía, ¿no? Donde se intenta pasar, mientras que se busca una forma de mitigarlo, ¿no? A través de, ¿no? Coberturas, a través de medición, a través de tener más control, ¿no? sobre lo que está pasando, ¿no? El problema, obviamente, en el caso particular, ¿no? Del polosilicio es que está gestionado todo en China, ¿no? Entonces, ahí poca trazabilidad hay, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú, Matías? Internalizing versus contracting external para la cuestión de gestión de riesgo. Bueno, está claro que lo cómodo es externalizarlo, ¿no? Pero eso siempre tiene un coste. Cualquier riesgo que externalizas tienes que pagar una prima. El punto óptimo, no existe un punto óptimo. El punto óptimo depende del perfil de cada uno. Lo que es importante es tomar conciencia de los riesgos que se asumen y tener una estrategia. En cuanto a la internalización o no, o la integración vertical, bueno, es un mecanismo para digamos, mitigar riesgos o repartirlos entre las distintas actividades. Es un mecanismo que también tiene un coste en cuanto a pérdida de foco en el negocio principal y cosas de este tipo. Bueno, al final la diversificación es la forma más habitual, ¿no? De gestionar los riesgos, y la integración vertical, bueno, pues es parte de la diversificación, ¿no? Luego pues también hay diversificación tecnológica, geográfica, etcétera, que es algo que también hay que tener muy visto. Y en cuanto a otras herramientas, bueno, existen mercados organizados, hablabas de coberturas de precios de acero o bueno, precios de silicio en general, mercados de commodities de los que se puede y se debe hacer uso un operador prudente, en mi opinión, pero requieren un conocimiento. Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, el conocimiento es clave tanto para entender los riesgos, valorarlos y luego gestionarlos. ¿Cómo tú ves, Gonzalo, terminando contigo, cómo tú ves el lado de la demanda jugando un papel importante o más importante de aquí hacia el futuro? ¿Podrías repetir, Kim, por favor? The buyers, en vez de... Del lado del consumidor. Sí, sí. Obviamente en la curva, bueno, en the value chain siempre va a haber un enfoque sobre qué es lo que está pasando a transcurso de cada cuestión hasta que uno sepa lo que va a costar el proyecto terminado, digamos. Pero de ese contexto el mercado está pagando brincos y el consumidor pues, tienen pocas opciones, digamos. ¿Tú crees que van a haber muchísimas más? ¿Crecerán ese tipo de opciones del lado de la demanda? A ver, antes algo que dijo Matías es clave, ¿no? Que obviamente, en línea con lo que dijo Matías, ¿no? Obviamente tú si vas a tomar riesgo, tienes que tener una estrategia clara, ¿no? Y para poder tener una estrategia necesitas know-how, necesitas hacerle seguimiento al mercado, necesitas previsiones de precios y todo eso, digamos, no todas las empresas pueden tenerlo in-house, ¿no? Usualmente, la otra opción es irte a una consultora que te dé esos servicios, decirle, oye, yo voy a tomar riesgo, pero tú me lo manejas. Obviamente dándole tú un indicador de cuál es tu apetito de riesgo, porque un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto van a tener diferentes implicancias. Por ejemplo, un riesgo bajo del lado del consumidor, si tienes, por ejemplo, un contrato multiclick, lo que vas a hacer es hacer todos tus cierres por adelantado, que tus cierres o fixings o clics estén separados en un espacio mayor de tiempo. De repente, tomar como punto de partida la previsiones de precio, pero no hacerle caso al pie de la letra, mientras que un riesgo alto es por ende lo contrario, ¿no? Y claro, entonces una consultora te puede dar ese tipo de servicios en caso tú no tengas los recursos para hacerlo desde dentro de la empresa. Pero también no todas las empresas que están optando por estos contratos multiclick tienen los recursos necesariamente
para contratar un consultor. Entonces, hay otras formas que se pueden hacer a través de la tecnología. IEM es una de ellas, estoy seguro que hay otras, pero bueno, no voy a hablar de mí o de nosotros en esta charla. En caso tengan interés lo podría hablar en otro momento, pero a través de la tecnología se puede aprovechar y se puede democratizar el acceso al risk management, ¿no?